Enero 1 del 2022. ¿Está Trujillo en la clase? Presente, maestro. Trujillo, me hiciste un comentario el otro día que lo quiero, yo quería hablarlo el día que me lo hiciste, pero no lo aproveché porque teníamos muchas tareas que hacer. Que es la operación que hizo Ross, nuestro ideólogo, que calculó una salida y yo calculé otra y me dijiste, si él hubiera hecho lo que tú calculaste, hubiera ganado 100.000, no 68. ¿Recuerdas esa operación que hizo Ross y que hicimos todos? Sí, la que NTRB fue la que estuvo más movida el viernes. Dame el spelling, por favor. Espérate, Natalia, espérate que la estoy buscando acá. Natalia, Tango, Rosa, Bravo. Bravo. Ahí está. ¿Sí es esa? ¿Sí es? Sí, aquí mismo está. Esta fue la operación que estuvo muy activa creo que en un momentico fue el mismo 31, el mismo 31. Voy a poner, bueno, aquí voy a poner 15 minutos. Voy a quitar pre-market. Voy a quitar pre-market para ubicar lo que hizo el maestro que tienen ustedes delante y lo que hizo un operador muy, muy, muy bueno que tenemos, uno de los mejores que yo conozco. Hay mucho mejores que todos los que ustedes conocen, pero ¿saben cuál es la diferencia? Nunca lo he podido tocar. Yo sé que hay muy buenos cantantes, pero tengo algunos que los he podido tocar, que los conozco, así que este señor Ross es un genio y él entró en esta dinámica. Él estaba desde el desde el pre-market con él. Desde el pre-market, sí, pero no quiero agregar pre-market para que no sean estas cosas muy grandes. Y el cálculo de una salida, ¿en cuánto fue el cálculo de su salida? Si lo recuerdas, más o menos. Fueron como 30 centavos. Él esperó que rompiera el rango que usted y yo habíamos calculado, pero él se bajó mucho antes. ¿Cuándo fue que tú me hablaste? A ver, vamos a buscar la conversación tuya. El 31 a las 10 de la mañana, a las 9. A ver, vamos a buscar qué es lo que pensamos ese día. Trujillo. Eran las 9:53. Me enviaste 9:53. 9:53. A ver, 9:49. ¿Le alcanzará para 9:75? Me preguntas tú. Vamos a ver y yo te digo hasta 10. A las 9:56. Así que 9:56. Así que aquí estaba tu pregunta, más o menos. Vamos a ver, 9:55. Ahí estaba tu pregunta. Y yo le dije, 10. Va a llegar a 10. Superó. Hizo una barbaridad. 10. ¿Cuántas veces la pararon ese día? ¿Tú recuerdas? Una vez. Una vez. Apenas abrió. Sí, hay algo que ustedes tienen que aprender de los fondos. De los fondos. Déjame ver si logro poner en perspectiva aquí. Apaga el micrófono cuando no lo use, que está llegando mucho ruido acá. Así que vamos a ver 2 p.m.
Renato, apaga el micrófono tuyo. Disculpe. Alguien está viendo que el micrófono tuyo está abierto y creo que estaba aquí. Fue aquí, fue cuando estábamos 9. Pero aquí la paran. Ahí la paran. ahí fue, Ahí la paran. Dame ubicarla donde la paran. Porque quiero explicar, no sé qué estoy haciendo con el mouse. Algo estoy haciendo. todo ese rollo. Vamos a ver, aquí la paran. Hay algo que yo quiero que ustedes comprendan. Cuando el mercado observa un movimiento muy brusco, un porcentaje, cada fondo tiene un rango calculado por ellos para detener las operaciones. Para detener las operaciones. No todo el tiempo es el mismo porcentaje, ni todo el tiempo es los mismos minutos. Normalmente, apague el micrófono, que me está llegando mucho ruido de ustedes. Normalmente son 7 minutos la primera parada. Normalmente son 7 minutos, a veces no llegan a 7 minutos, a veces son 5 minutos. La primera parada no es 3 minutos, siempre es más de 5 minutos. Esta palabra en inglés, ustedes la vean, es lo que significa que han parado las operaciones. Han parado las operaciones y eso es una forma para que esto no llegue a un nivel que destruya en vez de construya. Para las personas que son nuevas o los que son ya un poco viejos y no lo saben todavía o no lo han comprendido o han prestado poca atención en eso, esta condición donde las operaciones se paran por 1 minuto, 2, 3, 4, 5 y el sexto empieza otra vez, normalmente son 7 minutos. Sucede entre las 9:30 y las 4 de la tarde. Horario regular o horario oficial. En el pre-market no hay control. No es tiempo oficial y ellos dicen literalmente, esto va por usted. Esto no me preguntes a mí. Si lo perdiste todo o lo ganaste todo, es toda tu responsabilidad. Así que antes de las 9:30, el pre-market o el post-market o after-market, porque post-market es la definición de ambos. Ustedes tienen una volatilidad muy fuerte, órdenes muy fuertes, volúmenes muy fuertes, pero como siempre, y es algo que yo quiero que ustedes comprendan, como siempre, todo lo que se ofrezca, tienes que encontrar a alguien que lo quiera comprar o lo quiera vender. Si yo quiero comprar 40,000 acciones a las 8 de la mañana, tiene que aparecer alguien con 40,000 vendiendo. Si no, pasa el precio y pasan 3 acciones, 40, 400, 6. Hemos visto movimientos muy bruscos por 12 acciones, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y alguien queriendo poner 30,000 y no pudo salir de esa posición. Mucho cuidado. Porque pasa en criptomonedas cuando el apalancamiento es muy grande y los márgenes son muy pequeños, que se hace imposible completar la posición porque en el nivel que quieres vender, nadie quiere hacer lo que tú quieres hacer. Si yo quiero comprar, alguien te tiene que vender algo. Y si yo tengo que vender, alguien te tiene que comprar. Así que es importante que ustedes conozcan
que cuando detienen estas operaciones, y hemos visto que han detenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos visto que detienen una, y si lo primero que hace el mercado es comunicarse con la oficina dueña de esos fondos, de esos títulos. Y lo primero le preguntan, ¿ustedes van a hacer algún tipo de comunicación sobre algo? Y ellos dicen sí. Entonces ellos paran las transacciones hasta tanto ellos publiquen una patente otorgada o un acuerdo tácito o un prospecto de negocio, cualquier cosa que ellos tengan que comunicar al mercado. Y la bolsa, la casa de subasta, lo mismo, cierra las operaciones para ella. Y a veces han estado cerradas por 3 días. Estos son momentos inusuales, muy particulares y muy arriesgados, porque he visto alumnos que han comprado acá y cuando abrió aquí, en vez de subir, cayó. Pero en un porcentaje del 40, 50, 200% hacia abajo. Así que cuando viene un hard, hay que tener mucho cuidado. No le recomiendo a nadie. Siempre digo, el primero fue suficiente. El segundo, ya tienes que salir de ahí. Porque te quedas enganchado y lo pierdes todo. O lo ganas todo. Y este negocio no es ni para perderlo todo en un swing, ni para ganarlo todo en un swing. Esto es un poquito. Esto es poco a poco, día tras otro. Aquí hay que sobrevivir todos los días, porque esto no es la lotería que uno gasta $2 y te llevas 400 millones. No hagan eso. Esto es con karma. Así que cuando él me hace la pregunta, ya había pasado el hard, y lo primero que yo observo es el hard. 9:49, aquí está. En esta vela, Trujillo me pregunta, ¿para dónde vamos? Y el cálculo que hice en ese momento determiné que 10 era lo que yo podía garantizar para comprar y vender. Y le digo, para comprar y vender significa que usted no es el único que está en el mercado comprando y vendiendo. O sea que el volumen de acciones que usted pueda poner es el volumen de acciones que usted puede negociar. Así que en este entorno de 9.75, no sé, 8.45, no recuerdo, Trujillo me avisa, me pregunta, y ahí llegó a 10. O sea que vamos a comprimir esto. 9:49, o sea que desde aquí yo llego hasta aquí. Lo que sucedió después no me importa. Ustedes no se pueden comer la mano. Ross cierra antes, porque lo que él no confiaba, lo que Ross tenía claro, y sé muy bien que Ross hizo un cálculo basado en el volumen que él maneja y en el volumen que se estaba negociando. Yo manejo un volumen grande, pero nunca irracionalmente como maneja el señor Ross. Porque el señor Ross maneja miles de acciones en una orden única. Han entrado 10.000, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 100,000 en una orden. Y para negociar eso hay que hacer un cálculo de que él pueda ver en la escalera que el rango de tiempo que le están dando y de precio, hay oferta para poder negociar lo que él quiere. Y a veces uno no puede exponerse a llegar tanto.
al punto donde yo quería llegar, al punto donde yo quiero llegar, que yo vi 10 como mi precio posible para negociar. Muchas órdenes eran de 100, 100, 100, 200, 300, 100, 100, todo el tiempo. Muy pocas órdenes eran de 3,000, 10,000. Así que para 7,000 no vi ninguna. Así que no me imagino Ross manejando 30,000 y no verla, y Ross tendría que estar asustado o preocupado. ¿Ok? Preocupado. Porque es importante que ustedes se den cuenta que si usted tiene 40,000 pollitos y lo vendió al mercado más cercano, pero no encuentra un camión para llevarlo, sus 40,000 pollitos no significan nada. Así que Trujillo me hace este comentario y yo quería aclarar qué es lo que le pasa a una cuenta. Él me hace esto, a ver dónde fue que me hizo este comentario, o dónde fue que me hiciste este comentario. ¿Lo borraste? ¿Tú borraste el comentario después? No, maestro, ahí está a las 10:23. A las 10:23. Sí, porque me Aquí, cerró que todavía dice están bien. Ross aún en vivo le sacó 68. Creo que cerró muy rápido. Donde te hubiera escuchado tendría 110,000. Él no estaba manejando las mismas cantidades. Ya para 10, ya yo no tenía 7,000, tenía 800 nada más para negociar. Y eso es cómo se debe entender lo que le pasa a Ross. Calcular el precio de 10, no quise ni pensar más de 10. Déjame ver qué fue donde yo hice el cálculo de 10. ¿Qué fue lo que me dio 10? EMA 20, EMA 200, 11, 10, 10, 10, 10. Donde yo encontré 10 y me ato y decido mantenerme en ese entorno. Volumen de semana, donde yo encontré 10, ¿qué referencia? Creo que fue esta vela, máximo de 12.32, era lo que más yo podía ver como patrón. Esta vela acá, que la vuelve a hacer aquí ahora. No sé, no recuerdo muy bien, lo tenía muy claro que era 10 para mí. Vamos a ver. Y yo quiero que, no recuerdo muy bien porque son muchos pensamientos que tengo por minuto, pero mi cálculo de 10 no fue erróneo. O sea, mi cálculo donde debería estar el precio no fue erróneo, aunque subió un poco más, porque como ustedes ven ahí, en 10 es donde único existe volumen para negociar todo lo que quería ser negociado en el mercado. El resto, cuando usted analiza el volumen en ese canal de precio, ya para 11 y 17, lo que se estaba negociando, qué volumen de acciones eran. Vamos a buscar qué volumen se estaba negociando. 500,000, 500,000, 300,000. Ya después cae a 130,000, 300. O sea, el cálculo mío del rango de $10, y bueno, al final el mercado me mostró que era el rango que posiblemente era el más confiable para negociar, que coincide con el volumen en el precio. Así que, pero hay que entender, hombres como Ross Cameron, y hace unos días Juan José hizo un comentario de él cuestionando que él
no entiendo por qué una persona puede generar ese tipo de valoración, porque él hace un ejemplo. Él empezó con $585 y ganó $300,000, y Juan José hablaba algo como que, pero él fue a la universidad, y eso no te da ninguna ventaja. Todos los años se gradúan 10,000 universitarios en los Estados Unidos de finanzas y de negocios. Y no hay 10,000 nombres grabados en la pared de algún lugar. El graduarse de una universidad, el que me diga a mí que graduarse de clases teóricas en una universidad da alguna ventaja, ya te dio el derecho de piso. Es muy inmaduro esa expresión, y por eso quería volver a tocar con Trujillo el aspecto de cómo entender qué es lo que él tiene que manejar, a diferencia de cómo nosotros tenemos que manejar las cuentas. Porque las operaciones nuestras casi todas son negociables. A veces he tenido una orden para cerrar de 7,000 y no he podido cerrar 7,000. Cuando lanzo la orden vamos a poner un ejemplo, en 10,24, cerrar 7,000 acciones, porque es el entorno donde yo siempre llego a 7,000, depende del precio. En este precio, 7,000 era mi máximo. O sea, el máximo volumen de acciones que compro. No negocio más de 7,000. Y negocio 7,000 por Kabbalah. Yo soy un seguidor de la Kabbalah. Así que, y ese es mi máximo, 7,000. No me importa si pude haber puesto 35,000 y haber sacado $8, ay, hubiera ganado más dinero, pero me resulta muy difícil cerrarlo después. Y cuando pongo la orden a veces de 7,000 para cierre, lo que me llegan, y ustedes, las personas que son activas en esto, ustedes ven que el broker te negocia hasta una acción. Cuando ves el reporte, te negoció 2, 3, 4, 5, 6, 7, una acción, y te dejó un pendiente. Santo cielo, y cuando la orden que usted pone 7,000 y te quedan pendientes 4,000, y el precio ya se movió del canal que usted pidió negociar, uy, el corazón se te quiere salir de la boca. Así que casi siempre hay que cerrar escalonadamente para evitar estas acciones de pánico, porque yo le pongo a mi broker, las cierre todas o nada. Y muchas veces no la he podido cerrar porque le puse la condición cerrarlas todas o nada. No hago más eso. Pongo 7,000 en 25.48. Si para 25.48 no me pudo negociar 400 mías, yo tengo que cambiar el precio. Es una locura lo que se forma después. Porque si ese fue el precio de salida tuyo, 25.48, de pronto cae a 25.13, uy, ¿qué usted hace? Hay que moverse rápidamente. Hay que moverse rápido y genera una condición psicológica en el operador muy tensa. Así que hay que analizar todas las áreas para las personas que manejan volúmenes grandes. De 1,000, 2,000 acciones ya se hace difícil porque se negocian 130,000 en un minuto, pero usted no es el único que está en el mercado. Y si está en el nivel de precio que usted entiende que es salida o entrada, o mejor dicho, entrada o salida, o sea que esto es entrada, que usted calcula que ese debe ser la entrada. Ahí allá afuera no hay botonzos solamente, hay muchos que saben y coinciden contigo y de pronto no se negocia tu precio. Alguien que tenga una pregunta sobre eso. Alguien que tenga una pregunta sobre eso. Sobre Gracias, esto. maestro, entendido. ¿Quién me habló que no estoy escuchando mucho porque tengo mucho ruido externo? Trujillo, que gracias por la explicación, que entendido. ¿Hay alguien que quiera preguntar sobre el heart? Cualquier otra cosa que tenga que ver con lo que estoy hablando. Precisamente eso, ahorita que lo mencionó, profesor. Mejoren el micrófono, porque ya no puedo subir más el speaker acá. Muchas veces me ha pasado de que pongo los tickets de salida y para justo en mi ticket y no lo toma.
A ver, explícate mejor porque no entendí qué es lo que... ¿De qué ticket estás hablando? ¿De qué moneda estás hablando? ¿De qué fondo de inversión estás hablando? Por ejemplo, hoy estaba haciendo trade a XLM y le estaba haciendo un corto y puse un precio determinado para cerrar la posición. Llegó al precio, pero no lo tocó y sí, luego se volvió a subir. Ok, ¿está Juan Luis ahí? Sí, profe. Juan Luis, en la semana pasada tuvimos una interrogante sobre un alumno y dije en ese momento que había que esperar al único que en este grupo de 96 más 53 que hay en TikTok, el único que aquí puede hablar con fundamentos sobre criptomonedas y cómo operan las bolsas, eres tú. Así que ahora quiero que contestes esta pregunta. Y Trujillo, ¿tú recuerdas qué fue lo que estaba hablando el otro alumno? O que estaba hablando sobre esta misma situación de apalancamiento que no toca, que el precio, algo. Juan Huesca estaba hablando de otra cosa y yo estaba diciendo, toco madera, fumo allí, allí es Juan Luis. ¿Cómo te llamas? ¿Juan Luis o Luis Juan? Juan Luis. Juan El Luis. tigre mejor, ya sí. El tigre. Así que ahora, Trujillo, ¿recuerdas qué fue lo que pasó la última vez? Yo tengo aquí el texto porque pues él ahí pregunta varias cosas. ¿Lo leo? A ver, ¿era Yanio el que hizo la pregunta? Yanio, ponte el micrófono y pregúntale eso a Juan Luis, pero vamos a parar la clase. Vamos a parar la clase para entrar en cripto.